Es lunes. Son las 2 de la tarde. El mundo ruge ahí afuera. Pero aquí solo se oye el viento y el reloj. El viento y el reloj. Conducen Fidel Falco y Gino Casareto. El viento y el reloj. El viento y el reloj. El viento y el reloj. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva aventura del viento y el reloj en Mística Radio. Bienvenido, Gino. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Bienvenidos todos ustedes. Queremos dar las gracias a Constanza y Rodrigo, que nos abren las puertas de sus corazones y nos atienden con todo el amor. Y con un mate que se ve que está espectacular. O sea que todavía no hemos recibido. Todavía no hemos. Acabamos de llegar. Vamos Sí. a ser honestos. Nosotros recién entramos. Entonces, pedir que ya de entrada, antes de nos den un mate, es muy. Y sería ideal que ya cuando demos el primer paso, ya tengamos un mate ahí en la mano, ¿no? Y sí. Eso sería lo ideal, pero bueno. Claro. Divino. Siempre es un placer estar con Constanza y con Rodrigo. Y está muy bueno el mate, la verdad. Bueno, ¿qué tema? Otro tema particular, si lo sabe. Tema con el que vamos a empezar este programa, pero que sin duda es un tema que da por unos cuantos programas. Bueno. Y estamos hablando de el universo de entidades que nos rodean. Claro. De las cuales no tenemos la más mínima idea. No. En general, claro que no. La mayor parte de la gente, a ver, como nosotros vivimos una conciencia material de cuerpo y más allá de la materia no existe más nada, a pesar de que hay muchos casos, ¿no? Muchísimos casos. Bueno, de hecho, esta serie de películas muy conocidas de terror, además, y encima, ¿cómo se llama? Poltergeist. Ajá. Es un fenómeno, en realidad. Sí, claro. Poltergeist. Sí. Que claro, todo queda en el término, en el ámbito de la ficción, de lo paranormal, de lo imaginario, De lo metafísico, lo que está más allá de lo que se puede explicar por leyes físicas. Pero esto se puede explicar con leyes físicas, arrancando por Ahí va. la siguiente premisa. Del espectro lumínico nosotros vemos menos del 0,0003%. Uh-huh. O sea, de todo lo que es el espectro lumínico nosotros vemos prácticamente nada. Claro. Ah. Si pongamos que el espectro lumínico es una banda de 10 metros de larga, nosotros en esa banda vemos 1 milímetro. Todo lo demás queda totalmente fuera de nuestra percepción. Uh-huh. Lo mismo con el espectro sonoro. Nosotros vemos entre los 20 hercios y los 20.000 hercios. Uh-huh. Antes y después de eso somos incapaces de oír absolutamente nada. Uh-huh. Pero todo eso existe, Sí. aunque no seamos capaces de oírlo. Y lo mismo pasa con la fauna de entidades energéticas que viven a nuestro alrededor. Y que escapan a nuestra percepción natural normalmente. Claro, pero también hay una acotación. No es que se vean con los ojos físicos. Es que nosotros sí se ven con los ojos. Pero además tenemos que desarrollar otro tipo de percepción para poder percibirlos.
Pero además tenemos que entender que uno no ve con los ojos físicos, uno ve con el cerebro y uno ve lo que el cerebro es capaz de aceptar. Y ahí entra esto del tercer ojo. Ahí entra lo del tercer ojo, lo de la capacidad de ver el aura humana, lo de la atención consciente, porque seguramente nosotros hemos visto un montón de eventos paranormales y después nuestro cerebro dice no, seguramente vi otra cosa, capaz que fue una sombra, capaz que estoy cansado, capaz que fue casualidad, un tique en el ojo, claro. Y siempre estamos buscando algo que justifique nuestra creencia, claro, porque no somos capaces de aceptar aquello que vimos. Ayer veía un reels, son videitos cortos. Sí. De una chica, esta nueva generación de gurises que vienen con otra cosa, ¿no? Entonces decía, no es que nosotros le tengamos miedo a nuestra sombra, le tenemos miedo a nuestro poder. Claro. Excelente esa definición. Le tenemos miedo a nuestro poder, a ser poderosos, a realmente conectar con todas nuestras capacidades. Y esto implica que vamos a soltar la queja y el victimismo. Pero estamos tan agarrados a la víctima que no queremos ni saber de nuestros poderes. El punto es que hacerse cargo de los poderes implica hacerse responsable. Y siempre volvemos a lo mismo. Y uno no está con muchas ganas de hacerse responsable. Sí. Entidades energéticas, parásitos astrales, duendes, extraterrestres, ángeles, demonios, pongámosle el nombre que queramos. Ajá. Probablemente nos equivoquemos cuando definamos alguno de estos, pero podemos establecer algunas categorías. Porque es como en la naturaleza. Correcto. No, en la naturaleza hay plantas, hay animales, hay diferentes especies de animales, diferentes especies de plantas, y por lo tanto, como nosotros no somos capaces de percibirlo, también hay una fauna energética a nuestro alrededor, de la cual no tenemos ni idea. Sí, que además seguramente catalogamos en forma errónea, sí. Precisamente porque necesitamos meterlos en un cajón y darles un nombre. Y el nombre que le damos es fantasmas. El nombre que le damos es, en general, por lo menos, fantasma. Duendes le damos ese nombre. Duendes, pero lo ponemos en la bolsa de los fantasmas. Sí, la aparición. Claro. Después están los duendes, las hadas. Sí. Pero bueno, más allá de eso. Pero el punto es, algunos me preguntarán, ¿y no será que los duendes son extraterrestres? Y seguramente otros dirán, ¿y no será que los extraterrestres son duendes? La cuestión es, ¿cómo saberlo? Sí. Lo que intentamos en el programa es hacer una pequeña reseña, claro, en base a nuestras experiencias y en base a lo que hemos investigado y en base a lo que hemos vivido, de un poco de esta fauna inmensa que nos rodea. Y hay mucha gente que podrá decir, bueno, pero yo no creo en eso porque jamás vi uno. Y tengo un ejemplo con respecto a los ovnis, que lo hablábamos con un conocido hace un tiempo atrás, y él me decía, yo jamás vi un ovni. Sí. Y yo le decía, bien, le digo, ¿vos te das cuenta que nosotros vivimos a menos de 10 kilómetros del aeropuerto? Me dice, sí, claro. Dice, muchas veces se oyen los aviones en la pista desde casa. Bien, ¿cuánto hace que viste un avión en el cielo por última vez? Y me dice, debe hacer una semana que vi un avión en el cielo. Le digo, ¿vos te das cuenta de lo que me estás diciendo?
Vivimos a menos de 10 kilómetros del Aeropuerto Nacional de Carrasco. En el Aeropuerto Nacional de Carrasco hay 100 vuelos diarios que están llegando o saliendo. Claro. Y de todos estos aviones, si uno mira simplemente para el lado del aeropuerto, los ve llegar o salir. Porque a menos de 10 kilómetros se ven clarito. Claro. Y vos en una semana solo viste uno. O sea, de los 700 que pasaron por el cielo frente a tu casa, vos solo viste uno. Entonces no es justificación decir que nunca viste un ovni, por eso no podés creer. Porque seguramente tampoco pones atención a lo que está pasando a tu alrededor. Claro. Y que es visible. No tenemos el hábito de poner atención. No. Yo debo reconocer que miro poco al cielo. Por ejemplo, no, es una... capaz que es porque ya estoy en el aire, ya vivo en el aire. Claro. Necesitas mirar para abajo. Sí, necesito como anclarme. Pero yo miro poco al cielo, eso es verdad. Lo observo poco. Capaz que es porque me parece tan inmenso que me abruma un poco. Claro, es que normalmente además uno va mirando dónde pisa. Sí. Viviendo en ciudades o cerca de las ciudades, uno generalmente va mirando dónde pisa. Claro. O por los regalitos de los perros, por las baldosas flojas, o por los charcos que deja la lluvia. Sí. Entonces no es muy común que uno esté mirando para arriba. El punto es, hay 100 aviones diarios despegando o llegando al aeropuerto de Carrasco, y uno ve uno cada tantos días. Claro. Y lo mismo pasa con estas otras entidades, pero que además con estas otras entidades, como uno en nuestra cultura se los considera supersticiones, Claro. uno tiende a desmerecer O a infravalorar. o a infravalorar las cosas que uno percibe y las experiencias que uno tiene. Sí. Pero además tiende a desrespetar ciertas energías que uno debiera respetar. Y vamos a hablar de las energías de nuestro planeta. Y vamos a arrancar con algunas de las energías que se pueden medir en nuestro planeta y que cualquier persona que críe abejas sabe de estas energías. Los apicultores saben que hay líneas de energía cada 2 metros más o menos que forman paredes de unos entre 20 y 40 centímetros de ancho, que cruzan de norte a sur y de este a oeste. Las líneas Harman. Las líneas de Harman, que hacen como una especie de rejilla energética. Los productores de miel, en un momento del año, cuando quieren producir mucha miel, ponen los panales, los cajones de los panales, en un cruce de estas líneas de energía. Y las abejas se enloquecen y empiezan a producir miel a lo loco. ¿Y eso por qué? Y eso es porque estas líneas de energía generan una excitación en el panal. Las abejas perciben estas líneas de energía. Es más, las abejas viajan por medio de la luz polarizada, cosa que los seres humanos no somos capaces de ver. Ellos ven rayos de luz que nosotros no vemos. Y por lo tanto son capaces de percibir muy claramente estas energías, que nosotros ignoramos. Simplemente, no es que no las sintamos, es que las ignoramos. Y porque las ignoramos no ponemos atención a las sensaciones que tenemos. Pero estas líneas de energía existen y los apicultores las conocen y las usan. Y por lo tanto no podemos construir una casa con una orientación inadecuada, o poner la cama en lugares que no están buenos para dormir, etcétera. Claro. Aparte de las líneas de energía, de las líneas Hartmann, hay otros tipos de líneas que cruzan en diagonal de noroeste a sureste,
y cruzadas, que también se combinan con la línea Harman, y cuando se encuentran esos cruces suelen ser perjudiciales para nuestra salud. Claro. Pero uno lo desconoce. Bien. Mate. Estamos momento matero, perdón. Momento del mate. Pero bueno, estamos en Uruguay. El asunto es, en muchos países en Europa, Sí. Uno puede comprar un terreno, pero para construir su casa tiene que pedir permiso al Estado, y el Estado va a enviar a un grupo de expertos que midan precisamente estas líneas de energía y le van a decir a uno dónde construir la casa. Interesante. Si uno construye la casa donde a uno se le antoja, uno pierde derecho a los sistemas de salud, al seguro de salud. Y el seguro de salud termina volviéndose carísimo, Claro. para uno. Si uno quiere que cobertura del seguro de salud, tiene que obedecer a estas reglas que el Estado les pone. De acá se puede construir y acá no se puede construir. Precisamente porque estas líneas de energía generan enfermedades cuando uno duerme sobre ellas. Y también las venas de agua subterránea, que mucha gente habrá visto, alguno con una horqueta o con un par de varillas buscando agua subterránea, Claro. Que parecen cosas de magia. Las venas de agua subterránea también generan unas paredes verticales de energía muy polentas, muy poderosas, Por las cuales no es recomendable, sobre por ejemplo, las cuales no es conveniente poner una cama. poner una cama. Bueno, a mí, mientras vos estás hablando de esto, me vino Pocitos, el barrio de Pocitos, que está sobre arroyos que están entubados, no sé cómo decirlo. Sí. Muchas casas están construidas sobre. Es el que hay arroyo. muchas zonas que son problemáticas para la salud. Sí. El barrio de La Aguada, por ejemplo, que es un barrio que fue relleno sobre aguadas. Claro. Hay zonas que son realmente inhabitables y las historias, además de casas con fantasmas y embrujadas, están directamente relacionadas con esas venas de agua subterránea. Mira. Porque entendamos que todo en la naturaleza tiene un espíritu. Todo en la naturaleza, así como en la naturaleza hay caracoles, palomas, cucarachas, gorriones, ratas, arañas y viboritas, también en el ámbito espiritual hay una fauna tan rica y enorme y desconocida como la que nos rodea en este momento. Pues nosotros podemos decir, bueno, vivimos en la ciudad no hay bichos. Nosotros no tenemos idea la cantidad de ratas que hay pasando por debajo nuestro en este momento. Sí. La cantidad de pájaros que nos están sobrevolando en este momento. Totalmente. Y los insectos. Bueno, yo vivo en una de las esquinas del Parque Villa Dolores. La cantidad de aves que hay, que van ahí, porque en realidad el Parque Villa Dolores es como una reserva ecológica. Una cantidad de diferentes tipos de aves viven allí en el Parque Villa Dolores. Entonces, sí, eso, la cantidad de seres que nos rodean, claro, es disparatada. no es como en la selva, obviamente. Claro, no es como la selva, obviamente, pero es una selva. Sí, claro. Vivimos rodeados de un montón de animalitos Y además de salvajes. los perros y gatos, ¿no? Además de los perros y gatos, que de todos los animales que nos rodean en la ciudad, los únicos animales domésticos son los perros. Porque el gato es un animal salvaje que nos deja vivir con él. Claro. Eso tenemos que entenderlo. El perro es un animal doméstico. Pero el resto de los animales que nos rodean son animales salvajes. Las palomas no son agresivos, Claro. palomas, gorriones y todo lo demás, pero son salvajes, Sin duda. no son bichos domésticos.
Y lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Hay una fauna enorme de animalitos que de pronto no son agresivos o no son perjudiciales, pero son salvajes. Claro. Y entienden exactamente el mismo lenguaje que entienden las palomas, los gorriones, las ratas y las cucarachas. Ninguno que nosotros hablemos. Claro. Entonces hay mucha gente que dice, no, bueno, pero si yo creo en Dios, estas cosas a mí no me hacen daño. Lo que tenemos que entender que eso es de una extrema arrogancia, porque si hay un Dios, ese Dios creó a estas criaturas, y estas criaturas sí obedecen a la naturaleza para la cual fueron creadas. Claro. ¿Ah? Entonces, decir, bueno, porque yo creo en Dios, esto a mí no me va a afectar, es como ir y meterse en la sabana entre los leones y decir, porque yo creo en Dios, a mí los leones no me van a tocar. Te van a comer los leones seguramente. Claro, no importa en lo que creas, los leones te van a comer porque es su naturaleza. Claro. Sí. Es su naturaleza. Entonces, hay un montón de entidades que nos rodean y que sin duda nos afectan. Y que así como hay parásitos en nuestra piel que a veces nos invaden, y quien tiene hijos en edad escolar sabe a qué me refiero, también hay parásitos en el ámbito astral que uno no se los puede sacar con peine fino. Sí, bueno, el tema de la parasitación está muy en boga. No porque sea simplemente una moda, sino porque es algo a lo que parece y se está planteando que hay que hincarle el diente. A la parasitación, lo que se está planteando desde hace unos años es que nosotros tenemos nuestro organismo, naturalmente, tiene parásitos, tiene hongos, claro, tiene todo tipo de microorganismos. Con los cuales hemos establecido una simbiosis. Claro. Ellos nos cuidan, nosotros los cuidamos. Exacto. Pero como todo en la vida, tiene que haber un equilibrio. Si hay demasiado de una cosa, se desequilibra la cuestión. Claro. ¿No? Entonces lo que se está planteando desde hace un tiempito es que hay estamos conviviendo con un gran exceso de parásitos y de hongos que van de la mano. Y últimamente se está vinculando también todo esto al cáncer. Sí. Pero bueno, si nos da el programa, capaz que al final del programa podemos entrarle a este tema. Es que como lo planteaba al comienzo de cuando presentaba el programa, probablemente de este tema hablemos en varios programas, porque esto es muy rico. Claro. Este tema. Lo que vamos a intentar hacer es dar a modo de introducción al tema. En este programa hablaremos de algunos aspectos y nos vamos a una pausa. El viento y el reloj. Mística. Somos Mística, tu nueva realidad. ¿Buscas un cambio de look o simplemente querés un corte impecable? En Desastres Barber te ofrecemos cortes de cabello de alta calidad y una atención que te hará sentir como en casa. Ven a visitarnos y descubre tu mejor versión. Estamos ubicados en Héctor Crespi, 896, esquina República de Chile. Abiertos de lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Haz tu reserva hoy mismo a través de 091-644-243 o en Instagram como Desastres_Barbería. Desastres Barber, una experiencia única para un estilo único. Bienestar integral, masaje terapéutico y rehabilitación funcional, kinesiología, Reiki Usui, tratamientos y cursos, armonización de personas y viviendas. Bienestar integral a cargo de Fidel Falco. Contacto por Telegram o WhatsApp 098-236-465.
Casa del Corazón, tu casa de yoga y ayurveda, yoga integral, medicina del movimiento, yoga y pilates, mindfulness, terapia craniosacral biodinámica, masajes ayurvédicos, alineamiento vertebral holístico, detox ayurvédico, formación en masaje ayurvédico Abhyanga, meditación. Comunicate con nosotros al 092 894 899 o al 093 939 328. En Mística hacemos posible tu nueva realidad, energía positiva y algo bueno que escuchar. Somos tu compañía con música y mucho más. Mantal, el arte de regalar. Somos una tienda online de regalería donde siempre encontrarás algo especial. Adornos, amuletos, mandalas, colgantes, atrapasueños, duendes, brujas y detalles para toda ocasión. Artículos de decoración para embellecer cualquier lugar. Para embellecer cualquier lugar. Conocenos 095 791 492. Mantal, el arte de regalar. Espacio de Luz. Es un centro holístico a cargo de Mirna Vidal, que nos ofrece terapias alternativas y complementarias como el Ho'oponopono, canalización, biodecodificación y mucho más. Comunicate al 092 929 585 y hace tu reserva. Espacio de Luz. Mística. El viento y el reloj. El viento y el reloj. Conducen Fidel Falco y Gino Casareto. El viento y el reloj.
Segundo bloque del viento y el reloj. Conviviendo con entidades. Conviviendo con entidades. Porque en realidad convivimos todo el tiempo. El asunto es el siguiente. En las culturas antiguas, el chamán, el brujo de la tribu, el sacerdote, llegaba a un lugar y estudiaba el lugar antes de establecer cualquier tipo de asentamiento. Claro. Y lo hacía por diversos medios. A veces simplemente abría al medio un animal y leía sus vísceras. Ajá. Entonces, a través de diversas mancias o diversas formas de interpretar las señales, este sacerdote decía, bueno, acá en este lugar va a ir el altar y acá se va a establecer el tótem donde vamos a adorar. Acá se va a hacer la fogata central, donde vamos a cocinar, y acá van a estar los lugares donde vamos a dormir. Claro. Y todo tiene una razón. En primer lugar, el lugar de adoración, el altar donde va el tótem, y eso lo podemos ver incluso en las catedrales históricas que hay en nuestro planeta. El lugar donde va el altar es un lugar de una energía tan perjudicial para la salud que no es conveniente estar allí, claro, de pie más de unos pocos minutos. ¿Por qué es perjudicial? ¿Por qué es perjudicial? En primer lugar, porque todos somos energía en vibración. Y porque estos puntos en particular concentran una gran cantidad de energía. Ahí va. Muchas veces son cruces de líneas de Hartmann y de Curry muy anchas, que además se combinan con vetas de agua subterránea, claro, o con fallas geológicas. O con, es lo que pasa en el hilo de la vida, por ejemplo. El Valle del Hilo de la Vida es un muy buen ejemplo de esto que estamos conversando. Allí hay erigidos un montón de montículos de piedra que están erigidos justo sobre cruces de energía. Y el montículo principal, el más grande, el que tiene unos 4 metros de diámetro y unos otros 4 metros de altura, más o menos, ese está ubicado sobre líneas muy anchas de energía, pero además coinciden con una veta de agua subterránea muy profunda. Bueno, casi, yo diría que todas las pirámides, digo, no han sido estudiadas todas las pirámides, ¿no? Pero la gran mayoría de las pirámides que hay en el planeta están sobre líneas de agua. Sí, los lugares de adoración casi todos están establecidos sobre líneas de agua muy potentes. Tengo anécdotas de amigos que han viajado a Córdoba, Argentina. Sí. Y al pie del Cerro Uritorco hay un campamento, y dentro de este campamento hay un enorme círculo de piedra marcado. Que es un lugar donde uno va a experimentar precisamente esto que estamos hablando. Ahí va. En este círculo de piedras marca lo que se conoce como chimenea cosmotelúrica, que los egipcios lo llamaban las bocas del infierno. Son chimeneas a través de los cuales aparentemente nuestro planeta respira. Y tiene ritmos muy marcados de movimientos de energía. Y en este círculo de piedras que hay allí en Córdoba, al pie del Uritorco, si uno se para en medio del círculo, uno de pronto siente que la tierra lo sopla a uno hacia el cielo. Y de pronto esa energía se detiene y uno siente que la tierra lo chupa a uno hacia el fondo de la tierra, porque la energía que entra y sale, además ese ritmo de respiración del planeta Tierra, se siente con mucha claridad.
Y estos son lugares donde no conviene establecerse y no conviene pararse. Claro. Está precisamente marcado con un círculo de piedra para que nadie se quede mucho rato allí. Claro, podés pararte por unos segundos, Es por que, unos minutos. Claro. Uno puede pararse para experimentar Claro. lo que se siente, pero no es conveniente quedarse así mucho Ujú. rato. Los lugares donde están los altares en las catedrales pasa exactamente lo mismo. No Claro. son lugares para estar ahí. Ahí se pone el altar de adoración y el púlpito donde está el sacerdote está a un lado, no está en el altar. Claro. Porque no conviene pararse allí. Ujú. En cambio, por medio de diversos instrumentos y combinaciones de materiales, que pueden ser piedras, gemas, algún tipo de madera y algunos metales, se puede utilizar esta energía para irradiar una energía sanadora. Claro. Entonces uno se acerca al altar y uno puede recibir energía sanadora, Ujú. pero lo puede hacer apenas unos muy pocos minutos. Claro. Muy pocos minutos. Ujú. Porque pasado ese tiempo, la energía es perjudicial. Es demasiado intensa. No es que en realidad, no es que sea una energía mala. Es que es demasiado intensa para nosotros. Saquémonos con peine fino lo de bueno o malo. Pero lo el que- asunto son los excesos. Exacto, yo estoy pensando en la gente que nos está escuchando, ¿no? Ujú. Digo, ¿por qué una energía que está en un lugar sagrado puede ser negativa o mala o nos puede enfermar? Claro, pero eso tiene que ver con el exceso. Claro, con la intensidad. Con de claro. de la energía. Poníamos este mismo ejemplo hace unos programas atrás hablando de la leche. La leche es un muy buen alimento, pero si te tomas 5 litros de leche te vas a morir. No hay vuelta. No hay vuelta, te moriste. Te morís con 5 litros de Con leche. 5 litros de leche te morís. Ahí va. Que hay gente que dice es más sana la leche que el vino. Con 5 litros de vino te podés agarrar un buen pedalín y Ahí va. terminarás internado, intoxicado. Sin duda. Pero si te tomas 5 litros de leche, vas a morir ese día. Mira. No es para jugar. Y la leche es un alimento, o sea, Sí, todo sí, es cuestión de medida. Con respecto a las radiaciones pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En su medida son benéficas, Ujú. en exceso son muy perjudiciales. ¿Y a qué iba con esto de los chamanes y los sacerdotes que eligen el lugar donde va el altar y donde vamos a dormir? En nuestra cultura hoy no le damos bola. No. Nosotros vamos y hay un terreno y nos hacemos la casita ahí en el terreno. Ujú. Porque hay espacio y porque uno necesita vivir en algún lado. Y vamos agrandando las ciudades Claro. sin darnos cuenta y sin saber que estamos desplazando fauna y estamos desplazando vegetación Sí. y estamos desplazando minerales que tienen su energía, Ah. que tienen sus espíritus protectores Claro. y que tienen espíritus y entidades que se alimentan de esas energías, de los animales, de las plantas y de las piedras. Nosotros sacamos las plantas, los animales y las piedras y nos asentamos ahí. Pregunta. Haga. ¿Tiene algo que ver con los elementales? Precisamente, lo que podemos llamar de elementales son estos espíritus que viven en determinados puntos del planeta. Y ellos que están viven allí. vinculados a determinadas plantas, determinados animales. Correcto, a determinadas piedras, a determinadas Piedras. energías. Correcto. El punto es, ellos ya estaban ahí antes de que los seres humanos llegáramos. Ujú. El término duende viene de el andaluz, si no me equivoco, y es el apócope de duende casa, el dueño de casa, el dueño del lugar. Mira. El duende es el dueño del lugar, es el propietario. Claro. Y como entidad salvaje que es, no entiende nuestra lengua, no entiende nuestro idioma y por supuesto no va a entender nuestras razones. Ujú. Entonces, como poníamos el ejemplo al principio, del mismo modo que hay entidades que son como los gorriones y como las palomas,
o como las ratas, hay entidades que son como las víboras o como los leones. Y uno con las palomas y los gorriones puede aprender a convivir, porque lo peor que puede pasar es que te ensucien Claro. encima. No más de eso. Claro, pero con leones ya la cosa no es tan fácil. Sí. Y con ratas ya no es tan amable. Claro. Y con víboras es bastante más riesgoso. Sí. Lo mismo sucede con elementales, cuya naturaleza desconocemos. Claro. Podemos decir, ay, qué maravillosos, qué simpáticos los duendes. Sí, son tan maravillosos y simpáticos los duendes como lo son las pirañas. Son pescaditos muy lindos. Sí. Pero desconocemos lo peligrosos que pueden llegar a ser. Y como además no entiendan nuestras razones, tampoco podemos ir a conversar con ellos y decirle, no, pues yo soy bueno de corazón. Explicarle a una piraña que vos sos bueno y que vas con buenas intenciones. Te va a morder igual. Claro. Y eso es algo que nuestra cultura ha ignorado, porque ha olvidado. Entonces vamos y construimos en cualquier lugar, y después la casa está infectada de mal humor, infectada de conflictos, nos va mal, nos enfermamos. Sí. Y voy a poner un ejemplo bien pavo y que del otro lado del dial se van a dar cuenta. Los que tienen plantas de interiores en sus casas, Sí. les ha pasado a todos que compran una planta, la ponen en aquel rincón y la planta va para arriba y crece y está verde, y un buen día la movieron 1 metro para que esté en un lugar menos en el medio del camino y la planta se entra a morir. Claro. Y no importa lo que le hagas, la planta se entra a morir. Y la volvés al lugar donde estaba y la planta revive. Ajá. Y voy a decir, qué mimosa que es, ¿le gustó ese lugar? Claro que le gustó ese lugar, la pusiste sobre un lugar que la perjudica y se entró a morir. Claro. Pero eso nos ha pasado a casi todos Sí. nosotros. Sí, es cierto. Hay plantas a las que les gusta los lugares con energía perjudicial y hay plantas a las que no. Mira. Hay animales a los que les gustan los sitios con energía muy polenta y hay animales que no. Claro. Los que tenemos perros y tenemos gatos, los lugares donde el gato acostumbra a dormir, el perro no duerme. Claro. Sí. Y eso es porque el gato gusta de los lugares con energías pesadas. Porque además está entre los animales que nos protegen. El gato tiene la capacidad de neutralizar ciertas energías. Pero este tipo de cosas son cosas que en nuestra cultura vamos ignorando. Y después tenemos que la casa está embrujada, la casa tiene fantasmas, en la casa siempre hay discusiones, o en ese cuarto, todo el que duerme en ese cuarto se enferma. Claro. Y uno va al médico y el médico lo trata y la enfermedad es enfermedad perra, no hay cómo sacarla. Y muchas veces uno simplemente cambiando la cama de posición logra una mejora. Claro. Si hay alguien que esté pasando por una de estas patologías que está difícil, corre la cama del lugar. Y no precisa sacarla del dormitorio, no, simplemente oriéntela en otra postura y vea qué pasa. ¿Hay alguna orientación que se diga, bueno, es la más adecuada? Ahí nos tenemos que remitir al Feng Shui. Claro. Pero cuando estamos hablando de energías telúricas, estamos hablando de geobiología. Claro. Lo más adecuado es hacer una prospección del lugar Ahí va. para establecer qué energías y qué líneas de energía están pasando por tal lugar y cuál es el lugar más adecuado para poner la cama o Claro. para poner el escritorio donde uno va a trabajar.
Después el Feng Shui sí tiene consejos más generales. Claro. Los pies de la cama no pueden estar hacia la puerta. La orientación, ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de geobiología, en realidad lo que es necesario hacer es una prospección al lugar, porque cada punto es diferente. A rasgos generales, aquí en el hemisferio sur lo más aconsejable es que nuestra cabeza apunte hacia el norte, y en el hemisferio norte lo más adecuado es que la cabeza apunte hacia el hemisferio sur, para un mejor descanso. Ahí va. Que además eso es algo que se conoce a través de las tribus más antiguas, que orientan precisamente las cabezas hacia el Ecuador. Ahí está el kit del asunto. En el sur y en el norte la cabeza se orienta hacia el Ecuador. Mirá. Y está relacionado con el movimiento de energía cósmica. Pero después el punto en particular, eso debe ser estudiado particularmente. Claro. Y como explicábamos acerca de estos países en Europa, hay lugares donde simplemente no conviene tener una cama. No importa la orientación, hay lugares donde no conviene tener una cama. Sí, sí. Pero eso amerita prospección particular. Un estudio del lugar en sí, de las patologías, de las geopatologías se le llaman. Y para esto hay mucha gente que está preparada para esto. ¿Qué más? Cuando dicen, no, pues es una superstición. Hay un ingeniero cubano, se llama Leodegario Liufru. Leo de Gario Liufru, apellido bien cubano y nombre bien cubano. Este buen señor hizo su tesis doctoral como ingeniero, estudiando la radiestesia. Claro. Y a los radiestesistas, que son estos tipos que van con unas varillitas o con un horquete y dicen, acá pasa una veta de agua, por acá hay energías así, asá. Este señor Leodegario Liufru, es un experto radiestesista y es uno de los pocos en el mundo que es capaz de prospectar las vetas de oro. Chao. Porque el oro tiene una radiación tan polenta que esta radiación permanece muchos años después de que el oro fue retirado. Entonces suele ser engañoso cuando uno prospecta oro, dice, bueno, sí, acá hay oro. No, lo que hay es lo que se puede decir un vestigio de la energía que quedó, pero el oro ya no está. Claro. Bueno, este señor Leodegario es un experto en prospección de oro. Claro. Al punto que es uno de los que ha descubierto más galeones hundidos de la época de los paseos de los europeos al Caribe. Precisamente pues aprendió a descubrir. Claro. Y se especializó en leer esas energías. Estamos hablando de ciencia. Sí, sin duda. Y eso es algo que nosotros, seres humanos comunes, occidentales y cristianos, descartamos, decimos, no, sí. ¿Qué tiene que ver la orientación de la cama con mi salud? Pero ¿qué tendrá que ver la veta de agua subterránea? Al contrario. Si el agua está pasando por allá abajo, no me puede afectar acá. No. Precisamente Hartmann, y las líneas de Hartmann, fueron establecidas por un experto alemán de apellido Hartmann, que empezó a estudiar lo que se llamaba las camas cáncer en los hospitales. Habían camas donde llegaba el paciente, y paciente que era puesto en esa cama empeoraba y moría. Wow. Y si al paciente lo mudaban para otra cama dentro de la misma habitación, el paciente empezaba a recuperarse y muchas veces
mejoraba, pero paciente que era puesto en esa cama empeoraba y moría. Chao. Y esto, el tipo empezó a estudiar las razones de por qué. Y realizó toda una prospección. ¿Ah? Y fue quien dictaminó precisamente las líneas Hartmann y sus paredes de energía y lo perjudicial de los cruces de las líneas Hartmann. Después hubo un francés de apellido Curry que estableció la red Curry de líneas de energía. Y después están también lo que llaman la cuadrícula de Peire o Peiré, que es una cuadrícula horizontal, que a diferencia de las Curry y las Hartmann, que van del centro de la Tierra hacia el espacio, estas otras forman una red horizontal de pisos y pisos de energía. Entonces, cada tanta altura existe una capa de energías que es conocida como la red Peiré, que también es medible y que también debe ser tomada en cuenta para las mediciones. O sea, hay mucho que nosotros desconocemos, porque nuestra cultura lo ha ignorado y porque lo ha dejado en el cajón de las supersticiones. Pero ahí están. Y precisamente, y como siempre decimos, perdón que te interrumpa, tanto es adentro como es afuera. O sea, nosotros hemos ignorado nuestras energías y nuestros diferentes cuerpos energéticos. Y por lo tanto, ignoramos también los cuerpos energéticos de la Tierra. Es así. Pero cuando hablamos de cristales protectores o cuando hablamos de una joya que nos protege o un símbolo que nos protege, estamos hablando de las energías y estamos hablando de frecuencias energéticas. Y no se trata de superstición, se trata de cosas reales y medibles. De hecho, recién estamos hablando de relojes. Recién hablábamos de relojes. ¿Por qué hay relojes que funcionan con cuarzo? Porque evidentemente hay una energía ahí en esa piedra que para nosotros es un pedazo de cosa muerta. No es tan así. Entonces, creo que también se trata de esto, ¿no? De abrirnos, de lo que se llama la expansión de la conciencia, abrirnos a nosotros mismos primero que nada. Y además cuando hablamos de la gemoterapia y del poder protector de las piedras, que mucha gente dirá, pero eso es superstición. Digo, ¿por qué la gente muy rica elige los diamantes? Me dice, bueno, porque es una joya cara. ¿Por qué es una joya tan cara? Vamos al origen sanador y protector de esas energías. Los egipcios usaban mucho el lapislázuli, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en México la obsidiana. La obsidiana es la piedra del brujo prácticamente por excelencia. Tremenda. Es la obsidiana. La obsidiana. Es para mucho respeto. Claro, bueno, precisamente cuando hablábamos de nosotros que invadimos para construirnos el ranchito y extender las ciudades, y estamos desplazando piedras, vegetales y animales, tenemos que darle de comer a esos espíritus naturales, a esos elementales que quedaron ahí y son los dueños del planeta. Y eso lo vamos a desarrollar ahora en el próximo bloque. Ya volvemos. El viento y el reloj. Mística. Somos Mística, tu nueva realidad.
¿Buscas un cambio de look o simplemente querés un corte impecable? En Desastres Barber te ofrecemos cortes de cabello de alta calidad y una atención que te hará sentir como en casa. Ven a visitarnos y descubre tu mejor versión. Estamos ubicados en Héctor Crespi, 896, esquina República de Chile. Abiertos de lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Haz tu reserva hoy mismo a través del 091-644-243 o en Instagram como Desastres-Barbería. Desastres Barber, una experiencia única para un estilo único. Bienestar integral, masaje terapéutico y rehabilitación funcional, kinesiología, Reiki Usui, tratamientos y cursos, armonización de personas y viviendas. Bienestar integral a cargo de Fidel Falco. Contacto por Telegram o WhatsApp 098-236-465. La Casa del Corazón, tu casa de yoga y ayurveda, yoga integral, medicina del movimiento, yoga y pilates, mindfulness, terapia craniosacral biodinámica, masajes ayurvédicos, alineamiento vertebral holístico, detox ayurvédico, formación en masaje ayurvédico Abhyanga, meditación. Comunicate con nosotros al 092-894-899 o al 093-939-328. En Mística hacemos posible tu nueva realidad de energía positiva y algo bueno que escuchar. Somos tu compañía con música y mucho más. Mantal, el arte de regalar. Somos una tienda online de regalería donde siempre encontrarás algo especial. Adornos, amuletos, mandalas, colgantes, atrapasueños, duendes, brujas y detalles para toda ocasión. Artículos de decoración para embellecer cualquier lugar. Conocenos 095-791-492. Mantal, el arte de regalar. Espacio de Luz. Es un centro holístico a cargo de Mirna Vidal, que nos ofrece terapias alternativas y complementarias como el Ho'oponopono, canalización, biodecodificación y mucho más. Comunicate al 092-929-585 y hace tu reserva. Espacio de Luz. El viento y el reloj. El viento y el reloj. Conducen Fidel Falco y Gino Casareto. El viento y el reloj.
Tercer bloque. ¿Qué le damos de comer a los elementales? ¿Qué le damos de comer? Qué Sí. buena pregunta. Esa es. A eso íbamos. Mandarinas. Mandarinas etéreas. Cuando nosotros desplazamos animales de su hábitat natural, cuando desplazamos plantas de su hábitat natural, cuando rellenamos un arroyo o un bañado para construir cualquier cosa encima, Una ridiculez estamos total, ¿no? estamos desplazando energías físicas que alimentan y son protegidas por energías elementales. Estos espíritus de la naturaleza que viven de la energía generada por los animales, las plantas y las piedras, quedan ahí y necesitan alimentarse. Claro. Y se van a alimentar de lo que nosotros seamos capaces de producir, parecido a la energía que ellos están habituados. Y tenemos que entender los dos momentos en la naturaleza en que se mueve mucha energía. Uno de los momentos es durante el apareamiento de las especies. Ahí el movimiento de energía es brutal, es muy intenso. Y el otro momento en que se genera mucha energía es en las batallas por el territorio o por las hembras. Claro. En la naturaleza. Y cualquiera que haya visto una pelea de gatos o peleas de ciervos o peleas de toros o peleas de caballos, siente que la energía que se mueve es impresionante. Sí. Bueno, estos elementales se alimentan de esas energías. Y como nosotros corrimos a sus cocineros, por decirlo de alguna manera, Claro. Sacamos las plantas, sacamos a los animales, estos seres se tienen que alimentar y son capaces de generar en nosotros diversas movidas emocionales para que nosotros generemos esa energía que ellos los alimenta. Y una de las energías es sexo, el apareamiento, y la otra es el conflicto. Claro. Entonces llegamos a un barrio, nos construimos la casa y empezamos a tener problemas con los vecinos, y siempre hay un problema con los vecinos. Y nadie sabe quién empezó el problema, pero siempre hay un puterío con el vecino. Y siempre estamos a punto de estar a las piñas y siempre estamos gritando. Y nos gritamos entre nosotros dentro de casa, vivimos discutiendo, vivimos amargados por boludeces. Y no podemos entender por qué uno se calienta y pierde tanto los estribos. Y la explicación es porque estas entidades necesitan alimentarse y son capaces de mover nuestras emociones y nuestra energía para generar ese alimento. Y del mismo modo, cuando nosotros tenemos encuentros sexuales, ellos también se alimentan. Claro. Entonces también van a generar que nosotros tengamos encuentros sexuales. Y no se trata de echarle la culpa a los elementales cuando nosotros somos de calzón flojo, por decirlo de alguna manera. De calzón flojo, me mataste. Claro, pero sí comprender que muchos de los conflictos que tenemos en sociedad están relacionados con esos dos temas, la convivencia y la sexualidad. Y es porque nosotros hemos perdido el respeto por el equilibrio, al punto que el equilibrio nos ha perdido el respeto a nosotros. Entonces generamos conflicto para alimentar esas entidades que se van a tener que alimentar, porque además esas entidades son, en comparación con nosotros, son inmortales. Ellos pueden vivir miles de años. Claro. Estuvieron antes de que nosotros llegáramos y van a estar después que nosotros nos vayamos como especie.
Ujú. Y eso se tienen que alimentar. Y nosotros somos los que los alimentamos, porque como nosotros le pateamos el plato Claro. para ocupar el lugar de su plato, Claro. ellos se van a alimentar de nosotros. Entonces, esas son cosas que uno debe tener presente y que uno tiene que aprender a estudiar y a interiorizarse. Porque hay lugares en los que nosotros como terapeutas y conocedores de ciertas energías, solemos hacer armonización de lugares. Hay que entender que no todo lugar puede ser armonizado. Hay lugares donde uno puede reconocer que están viviendo estas energías, Claro. que estas energías no son particularmente agresivas, pero sí necesitan su reconocimiento y su lugar. Ujú. Entonces se establece en la armonización una negociación en la que estas entidades van a recibir una ofrenda, van a recibir una forma de alimento. Y hay lugares donde uno directamente debería mudarse. Y me ha pasado de que me han solicitado, dice, por favor, precisamos que vengas a armonizar la casa donde estamos, porque esto es un infierno. Y de llegar al lugar y decir, bueno, gente, ustedes están alquilando, son propietarios. No, estamos alquilando, múdense, Claro. busquen otra cosa. Esto no se puede armonizar. Acá, Esto después que fuiste al lugar. después que fui al lugar y que hice una prospección, las energías que hay en el lugar no son negociables y no se pueden sacar. Ajá. Hay lugares que son lugares cáncer, por decirlo de alguna manera, las casas embrujadas. Son lugares donde se concentra mucha energía negativa y esta energía no puede ser neutralizada. ¿No? Por lo tanto, lo más conveniente es irse de ahí, dejarlo quieto. Claro. ¿No? Lo correcto sería establecer un altar ahí para que nadie fuera a va. vivir. ¿Ah? Claro. Dejarlo marcado para que nadie más fuera a vivir. El asunto es que con muchas casas eso no pasa, se alquilan una y otra vez y la gente viene y vive ahí y se enferma o tiene problemas y se muda, y viene el otro y se enferma y tiene problemas y se muda. Claro. Hay una casa embrujada famosa en Estados Unidos, Amityville, que cada familia que ha ido ahí ha terminado enloqueciendo Claro. o poco menos que a los tiros. La última terminó el hijo matando a toda la familia, el hijo mayor. Y está relacionada con este tipo de cosas, con este tipo de energías que uno ignora. También puede tener que ver con energías de personas que vivieron en ese lugar y que murieron y que quedaron apegadas al lugar. Esas son otras entidades que nosotros somos capaces de crear, consciente o inconscientemente. Los hospitales son lugares de muchas entidades pesadas y parásitos astrales, pues son lugares donde hay mucho dolor y sufrimiento. Claro. Y cuando hay mucho dolor y sufrimiento, se generan energías Es como un muy restaurante. parasitarias, sí, Para ellos. claro, se generan energías parasitarias. Bueno, las guerras. Las guerras y los Un manjar. lugares de las batallas son Manjares. lugares, sí, claro, es literalmente la carnicería. Claro. ¿Ah? Ahí va. Y son lugares donde se siente el dolor y se siente el peso. ¿Ah? Y son lugares donde muchas veces se puede ir y se puede hacer una limpieza y armonizar. Casas donde hubo gente enferma mucho tiempo y Claro. terminó falleciendo en la casa. Ese dolor que queda impregnado Sí. en los materiales de la casa y en los muebles, eso se puede neutralizar y se puede limpiar para que los que sigan viviendo en la casa, los que vengan a vivir después,
no tengan que cargar con todo ese dolor. Ujú. ¿Y vos te podés dar cuenta a distancia de cómo está el lugar? ¿O tenés que ir al lugar? No, se puede saber a distancia. Ajá. Se puede saber a distancia. Es todo cuestión de práctica, ¿no? Claro. Llevo años de práctica en esto. Y sí se puede saber a distancia. Se puede hacer una prospección a distancia. Claro. Ahí va. Y se puede hacer un diagnóstico, además, a distancia bastante acertado. Claro. A modo de ejemplo de lugares infectados, Sí. donde hoy está Montevideo Shopping, Sí. antes de la construcción de Montevideo Shopping, durante muchos años, eso fue un hospital de enfermos terminales, Mira. de enfermos con enfermedades pulmonares y de enfermos psiquiátricos. Ajá. Ah. Cuando se va a construir el shopping, la empresa Safema, que fue la constructora del shopping, pidió a un grupo francés que viniera a hacer una prospección y una armonización del terreno, Mirá vos. sabiendo que antes ahí, durante muchísimos años, hubo un hospital. Claro. Estos franceses vinieron, marcaron el lugar donde se hizo Montevideo Shopping, el primer edificio original de Montevideo Shopping. Sí, que lo hizo Eladio Dieste. Lo diseñó Eladio Dieste. Claro, claro. Por eso el primer edificio tiene ondas. El primer edificio tiene, ahí está, esa forma arquitectónica. Pero además la empresa Safema contrata a estos franceses, les marca el lugar donde se va a construir el shopping y los tipos neutralizan el lugar. Claro. Entonces Montevideo Shopping, el primero y el original, era un lugar hermoso de visitar. Cuando se hace la ampliación de Montevideo Shopping, Ajá. esa otra parte no se armoniza. Claro. No se viene a estudiar, no se armoniza y se la deja tal y como está. Entonces todo lo que es la parte nueva del Montevideo Shopping es opresiva, Mirá. es deprimente, y eso cualquier persona que visite Montevideo Shopping va a decir, ¡guau! Cierto, Montevideo Shopping, la parte nueva es pesadísima. Claro. ¿Sí? Ujú. Es pesadísima. Otro lugar que también es ejemplo de estos es Punta Carreta Shopping. Claro. Punta Carreta Shopping era una cárcel. Lugares de sufrimiento si los hay. Lugares de sufrimiento sí los hay. Se reforma la cárcel, se monta un shopping, pero no se armoniza el lugar. Claro. Y cualquiera que entre No se hizo nada. No, Nada de nada. no. Cualquiera que entre a Punta Carretas Shopping, en cuanto entra por el portón al shopping, lo que siente es una angustia y una opresión que no puede explicar. Claro. Y dentro del shopping no creo que mucha gente se sienta cómoda mucho rato. Aunque es un lugar hermoso de visitar y de ir a comprar, No tiene nada que ver eso. no es un lugar lindo para estar, porque uno siente la opresión, siente la carga del dolor que quedó ahí. Ujú. ¿Ah? Y ese tipo de cosas las ignoramos Sí. por desconocimiento. Y claro, la sola remodelación y limpieza física no alcanza. No No. alcanza para limpiar justamente los resabios energéticos que quedaron Correcto. de todo ese sufrimiento. Pero que además la remodelación lo que hizo fue raspar la superficie Claro. de unas estructuras que estaban impregnadas de dolor y tristeza. Sí. Sí, sí. Le lavamos la cara, pero el dolor sigue estando ahí. Claro. Sin dudas. Entonces, ese tipo de fuerzas energéticas, ese tipo de entidades energéticas,
muchas de ellas, muchos de los demonios con los que batallamos día a día, son creación nuestra, precisamente por el dolor, por la tristeza. Hace rato que estoy que se me viene la devastación de las selvas que está habiendo en este momento. Sí. Y absolutamente indiscriminada y nada. A mí me genera una gran tristeza, ¿no? Sí. Presenciar, pero aparte a un ritmo increíble lo que está sucediendo con las selvas, ¿no? De todo el mundo, no solo el Amazonas. Nada, me venía eso, ¿no? Bueno, los que viven acá en Carrasco, la gente que está habitando toda la zona que era el bañado de Carrasco. El bañado de Carrasco, ahí va, sí. Que era un humedal natural hermosísimo. Sí. Que eso después fue relleno, canalizado y construido arriba. Muchísimas de las casas que hay allí son prácticamente inhabitables. Chao. Son prácticamente inhabitables precisamente porque no se respeta y no se conoce. Claro. ¿Qué lugares donde uno no debe ir a molestar? Pero es eso, ¿no? Lo único que nos revela, ¿no? Esta situación es esa ambición desmedida, ¿no? Bueno, no importa lo que se destruya, no importa dónde, no importa cómo. La situación es generar dinero o lo que sea, ¿no? Poder. Sí. Generar dinero o no gastar dinero. Entonces vamos a ocupar un terreno y nos vamos a hacer un ranchito y después veremos cómo lo regularizamos. Claro. Porque son realidades. También. Son realidades. También. Los asentamientos. La gente necesita un lugar donde vivir y donde guarecerse de la intemperie. Sí. Entonces construye en cualquier lado, de cualquier manera, y terminamos invadiendo lugares que van a ser perjudiciales para nosotros, precisamente por ese desconocimiento de las energías. Claro. Dejamos de vivir en equilibrio con el planeta. Claro. Sí, y con nuestro propio cuerpo. Y primero que nada. Porque lo que vemos en el descuido que tenemos con el planeta es un reflejo del descuido que tenemos con nosotros mismos. Tan simple como eso. Sí, pero tenemos que ver las tradiciones de muchas culturas indígenas. Sí. Cuando ellos se refieren al entorno, están hablando del hermano árbol. Claro. El hermano lobo, el hermano oso, las abuelas piedritas, claro. El padre sol, la madre tierra. Estamos hablando de familia. Estamos hablando de familia, y cuando ellos van a cazar para comer, le piden permiso a su hermano para tomar su vida, para alimentarse. Porque son conscientes que en algún momento nosotros vamos a alimentar a nuestros hermanos. Llámense osos, lobos o gusanos. Nosotros vamos a ser su alimento. Claro. Entonces consagramos y agradecemos su vida para alimentarnos con esa conciencia. Después nosotros te vamos a alimentar. Lo mismo con las plantas. Lo mismo con las plantas. Bueno, eso es algo que, claro, nosotros ya no salimos a cazar, ¿no? Obviamente. Claro. Pero es algo que se ha expandido, ¿no? Que cuando cortamos una rama o algunas hojas de una planta, sobre todo si es medicinal, le pedimos permiso. ¿No? Y esto es algo que realmente se está teniendo mucho más en cuenta hoy en día, ¿no? Antes era una planta que simplemente, sirve para esto. Claro, las plantas no sienten, decía. Las plantas no sienten. Claro.
Pero, y es maravilloso cómo se ha demostrado la comunicación entre plantas. Total. Bueno, hay un señor que hace música. No sé cómo lo hace, no tengo idea de cómo lo hace. Colocan sensores en la planta y se oye el canto de las plantas. Y es hermoso. Bueno, hay una anécdota de un naturista que habla de la comunicación entre los sauces. Sí. En determinadas condiciones hay una plaga del sauce que es capaz de matar al sauce. Claro. ¿Ah? Y no es una cuestión que sea periódica, no es algo de, bueno, llegó el otoño y esta plaga ataca. No. Hay ciertas condiciones de clima y de medio ambiente que hacen que esto no sea muy periódico. Claro. Pero cada tanto acontece que esta plaga llega a los sauces y los elimina y los mata. Y este hombre descubre que cuando un sauce es infectado por esta plaga, este se conecta por medio del micelio, exacto, que es la red neuronal del planeta, con el resto de sauces en su entorno, y estos otros sauces que reciben la información generan las defensas adecuadas para protegerse de esta plaga. Claro. Entonces uno muere por la infección, pero le avisa a los otros y estos otros se protegen. Correcto. Maravilloso. Y eso es comunicación. Sí, eso es comunicación. Sin duda. Pero además se ha demostrado que las plantas se comunican con los insectos. Por medio de sonidos que los insectos son capaces de detectar. Maravilloso. Y son cosas que uno no consideraba. Y que uno normalmente no considera. La planta se cortó y ya está. Claro. Me está molestando, la saco del medio. Bueno, también esto, ¿no? De abrazar un árbol. El hábito de abrazar un árbol, ¿no? Que también es muy, se plantea como muy sanador. ¿Por qué? Porque el árbol es capaz de vehiculizar hacia la tierra todo tipo de energías, ¿no? Que además es una forma de conectarnos nosotros con la energía de la tierra. Cosa que con los calzados modernos vivimos aislados. Nuestros calzados son de plástico. Es un aislante de las energías de la tierra. Y nosotros no tenemos el hábito de andar descalzo. Entonces vivimos cargados con energías que no somos capaces de equilibrar con el planeta porque no nos ponemos en contacto con la naturaleza. Y estableciendo un equilibrio, tenemos que volver a una pausa. Muy bien, hasta el último bloque. El viento y el reloj. El viento y el reloj. Conducen Fidel Falco y Gino Casareto. El viento y el reloj. Somos Mística, tu nueva realidad. ¿Buscas un cambio de look o simplemente querés un corte impecable? En Desastres Barber te ofrecemos cortes de cabello de alta calidad y una atención que te hará sentir como en casa. Ven a visitarnos y descubre tu mejor versión. Estamos ubicados en Héctor Crespi, 896, esquina República de Chile. Abiertos de lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Haz tu reserva hoy mismo a través de 091-644-243 o en Instagram como Desastres_Barbería. Desastres Barber, una experiencia única para un estilo único.
Bienestar integral, masaje terapéutico y rehabilitación funcional, kinesiología, Reiki Usui, tratamientos y cursos, armonización de personas y viviendas. Bienestar integral, a cargo de Fidel Falco. Contacto por Telegram o WhatsApp 098-236-465. La Casa del Corazón, tu casa de yoga y ayurveda, yoga integral, medicina del movimiento, yoga y pilates, mindfulness, terapia craneosacral biodinámica, masajes ayurvédicos, alineamiento vertebral holístico, detox ayurvédico, formación en masaje ayurvédico Abhyanga, meditación. Comunicate con nosotros al 092-894-899 o al 093-939-328. En Mística hacemos posible tu nueva realidad de energía positiva y algo bueno que escuchar. Somos tu compañía con música y mucho más. Mantal, el arte de regalar. Somos una tienda online de regalería donde siempre encontrarás algo especial. Adornos, amuletos, mandalas, colgantes, atrapasueños, duendes, brujas y detalles para toda ocasión. Artículos de decoración para embellecer cualquier lugar. Conocenos 095-791-492. Mantal, el arte de regalar. Espacio de Luz. Es un centro holístico a cargo de Mirna Vidal, que nos ofrece terapias alternativas y complementarias como el Ho'oponopono, canalización, biodecodificación y mucho más. Comunicate al 092-929-585 y hace tu reserva. Espacio de Luz. El viento y el reloj. Cuarto bloque de un programa sobre duendes y entidades diversas. Y bueno, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Que nos va a dar para más. Que es un tema que da para mucho más. Es muy interesante. Nosotros estamos haciendo ahí un toque superficial hablando de lo que vendría a ser la fauna en el mundo etérico y espiritual. Pero de parásitos astrales hasta ángeles y demonios podemos hacer toda una disertación de un montón de capítulos. Claro. Y creo que para cada entidad podríamos hacer un programa entero y nos faltaría programa. Pero sí, muchas de estas entidades, como decíamos, son causadas por el dolor, por la tristeza, por el propio ser humano. Claro. Y muchos de los demonios que protegen ferozmente algunos lugares son creaciones de los mismos humanos.
Los monjes tibetanos, por ejemplo. Me llamó poderosísimamente la atención este dato que me dijiste. Los monjes tibetanos crean formas de pensamiento, formas de energía para proteger sus lugares sagrados, para proteger sus templos, para proteger sus pertenencias. Sí. Y estas criaturas energéticas son poderosos demonios. ¿Por qué razón son poderosos demonios? Si yo creo una forma de energía para cuidar mi casa y la orden que le doy es que no deje entrar a nadie que no sea de mi familia, esta entidad energética no va a permitir entrar a nadie que no sea de mi familia. Claro. El día que yo muera y que ya no queden descendientes de mi familia, esta entidad no va a dejar entrar a nadie que no sea de mi familia, porque esa fue la orden con la que fue creado. Claro. Entonces no importa quién venga con qué intenciones, esta entidad va a proteger el lugar con la orden para la que fue creado. La orden inicial. La orden inicial. Sí. Ajá. Y eso lo convierte en un demonio, porque es incapaz de entender razones. Fue creado con un fin. Cualquiera que no sea de mi sangre debe ser impedido de entrar. Bueno, muchos lugares embrujados y muchos lugares malditos están habitados precisamente por entidades creadas por alguien. Claro. Que no tenía conciencia de lo que estaba creando. Claro. Y lo que estaba dejando suelto en un universo de energías. Pero en el caso de los monjes tibetanos sí lo hacen a conciencia. Los monjes tibetanos y muchos otros monjes de muchos otros caminos y disciplinas lo hacen a conciencia. Igual es un arma de doble filo. Pero por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Toda arma es un peligro de ida y vuelta. No me convence la situación. Claro. Pero es entendible que no sea convincente. Claro. Porque además pasa con muchas entidades que uno desconoce que las crea. Ajá. Y porque desconoce que las crea, desconoce los mecanismos para desactivarlas. Sí, porque si no sos consciente de que creaste algo. Claro. Entonces desconoce los mecanismos para desactivarlas. Alguien que sabe cómo crear una forma protectora establece además una fecha de vencimiento o una condición de vencimiento. Ajá. Mientras yo viva en esta casa, tú vas a proteger mi familia, mis pertenencias, mis mascotas, y una vez que yo me mude, tú te disuelves en la luz, o te disuelves en el sol, o simplemente terminó tu trabajo. O cuando yo muera, terminó tu trabajo. Claro. Entonces establezco una condición para que su tarea termine. Si yo no establezco una condición, la obediencia de esta entidad es la orden principal. Claro. No dejes entrar a nadie que no sea de mi sangre. Exacto. Y esto no tiene tiempo, no tiene fecha de vencimiento. Mi sangre en algún momento va a terminarse o se va a mudar. Claro, o se va a mudar. Y esta entidad quedó ahí cuidando un lugar y atacando a cualquiera que no sea de mi sangre. Claro. Y ¿en qué casos, por ejemplo, nosotros generamos una energía de la cual después no somos conscientes? Porque evidentemente si la generamos de forma inconsciente no la podemos desactivar. Bien, nuestras maldiciones son formas de energía. Claro. Ojalá, si me dejas, ojalá te vaya mal. Claro. Si te vas con otra,
ojalá te pase tal cosa, ¿tá? O si te vas con otro, o si me engañás, o si... Claro. Ahí estamos creando una forma de energía, una forma de energía más dañina. Claro, sí. Hablando, lo que hablábamos, ¿no? El poder de nuestros pensamientos, ¿no? Claro, la gente dice, el mal de ojo y la envidia. Bueno, el mal de ojo y la envidia. El mal de ojo y la envidia son energías muy poderosas y muy perjudiciales. Porque además, la gente que emite un decreto de daño hacia otro, lo hace cargado de emoción y con una fuerza de la que no es consciente. Y esto tiene una fuerza impresionante. Sí. Entonces, ser consciente de lo que uno es capaz de crear, bueno o malo, benéfico o perjudicial, y ser además consciente de lo que uno recibe de parte de otro. Claro. Y ser consciente de que todas esas energías impregnan los objetos, los lugares, los cuerpos. Claro. Hay varias historias de gente que ha hecho daño preparándole un alimento a alguien y maldiciendo el alimento. Y no estamos hablando de ponerle veneno, toxinas o... No. Energía. La mala intención. Claro. La intención de que el alimento haga daño. Y hace daño. Wow. Porque no somos conscientes de la energía que somos capaces de mover. Claro. Y porque no somos conscientes de la energía que somos capaces de mover, andamos por la vida como monos con ametralladora. Haciendo daño y haciéndonos daño. Claro. Precisamente. Porque desconocemos cómo se usa y desconocemos el daño que estamos haciendo. Claro. Y como no sabemos lo que es, apuntamos para cualquier lado. Nos lastimamos. Sí. Nada. Me dejaste pensando porque, no sé, hablando de personas que tienen el poder, ¿no?, de influenciar o influir sobre masas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que transmitan un mensaje de odio. Sí, lamentablemente lo vemos cotidianamente, ¿no? En los informativos lo vemos muchísimo. Claro. En el nombre de la libertad, de la democracia y el Dios Todopoderoso, hay que terminar con el enemigo. Claro. Y el enemigo es otro. Es otro, que piensa distinto. Pero que probablemente piense lo mismo. Bueno, sí. Que piense lo mismo y tienen los mismos ideales. Defender mi forma de ver las cosas y defender mi libertad. Sos mi enemigo porque yo tengo que defender mi patria y el otro tiene que defender su patria y no nos damos cuenta de que tenemos los mismos intereses. Claro. Con distintas banderas. Pero bueno, también de eso se trata, ¿no? De generar un alimento basado en el sufrimiento. Claro. Sí. Estamos alimentando demonios más grandes. Exacto. Que viven y se alimentan de nuestro miedo. Ahí va. Y los informativos, los noticiarios, que no son informativos, los noticiarios. Claro. Son grandes banquetes de miedo. Son grandes generadores de miedos y de terrores. Claro. Porque no llevan a la gente a ser consciente, simplemente lo llenan de malas noticias para que la gente viva alterada. Sí. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. No. Estamos en otro tema. Entonces decíamos que nosotros también podemos generar energías. Algunos le llaman egregores, ¿puede ser? Sí. El egregor es
es toda aquella energía que nosotros emitimos y que va a generar una forma. Claro. Y esta forma puede ser una caricia o una patada. Exacto. Un egregor es aquello que sale de nosotros con una intención. Puede ser luminosa o puede ser oscura. Puede ser luminoso, puede ser oscura. Esos son nuestros egregores. Y la mente colectiva es una gran generadora de egregores. ¿Será? Sí, cuando le tenemos miedo a la pandemia entre todos, somos incapaces de pensar. Claro. Y generamos un demonio que nos va a comer la cabeza y nos va a enfermar. Sí. Los partidos de fútbol son creadores de egregores. Y eso lo hemos conversado también en otros programas. Si nosotros entrevistamos a los que van a entrar al estadio a ver el partido y les preguntamos qué piensan, qué opinan de la violencia en el deporte, todo el mundo va a decir, no, es una locura. Claro. Uno viene a pasarla bien y siempre hay alguno, el desadaptado de siempre, que está armando relajo y así no se puede, y ojalá la policía actuara mejor. Pero una vez dentro del estadio se armó podrida y todo el mundo actúa como un vándalo, como un bárbaro. Claro. Y eso porque la mente colectiva tiene un poder tremendo sobre la mente individual. Sí. Y somos colectivamente creadores de grandes egregores y demonios. Claro. Ahí es cuando perdemos nuestra capacidad de discernir. Porque simplemente nos transformamos en un colectivo absolutamente inconsciente. Sí. Es mentalidad de manada. Mentalidad de manada. Sí, en donde no hay una consideración sobre la individualidad, ¿no? No hay una capacidad de reflexión en la mentalidad de manada. Claro. Sí. Me refiero, puede haber una manada en donde realmente se motive a al discernimiento. Claro, pero no es el caso. Pero eso implica voluntad previa. Sí. Y además voluntad colectiva. Exactamente. Voluntad colectiva. Cosa que cuesta mucho. Cuesta mucho. Sí. Porque el coeficiente intelectual es inversamente proporcional a la masa. Claro. Cuanto más individuos hay, menor es la inteligencia emocional. Pero eso forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Claro. Sí, y lo que nos han enseñado también. Pero forma parte de nuestro instinto de supervivencia. El que se ve distinto, el que se comporta distinto, el que viste distinto, es una amenaza. Claro. Y eso es instintivo, nos tenemos que proteger. Es instintivo. Eso viene con nosotros desde la época de las cavernas. El evolucionar está marcado por la capacidad de empatizar. El otro se ve distinto, piensa distinto, se mueve distinto, habla distinto, pero es un ser humano igual que yo y por lo tanto merece respeto y consideración. Eso es evolución. Claro. Eso no es instinto. Sí. El punto es, nos mueven los instintos básicamente. Claro. Entonces vos decías, volviendo a este tema de la limpieza de espacios, que, bueno, en general se pueden hacer limpiezas y purificaciones de los espacios. Sí. En la mayoría de los lugares se pueden hacer. Hay algunos casos en los que no. Que son los menos, pero los hay. Porque la energía es muy, muy, muy pesada, muy densa. Sí. El lugar está marcado por diversas geopatologías que impiden una armonización. Claro. Las fuerzas de la naturaleza exceden nuestra voluntad y nuestra capacidad de armonizar. Ahí va.
Correcto. Entonces, bajando a la tierra también, vos te dedicas a una de tus actividades es limpiar espacios. Limpiar y armonizar espacios. Ahí va. Y como siempre, sería bueno que viéramos nuestros contactos. Tenemos el buen hábito de no recordar. Los números de contacto para este programa y para nosotros son 095-791-492, el número de teléfono de Mística Radio. 093-939328, el teléfono de Gino Casareto, maestro de yoga, Ayurveda y terapia cráneo-sacral. Y el teléfono de Fidel Falco, maestro de Reiki, radiestesista, kinesiólogo, 098-236465. Entonces, si alguien siente que necesita limpiar su espacio vital, su casa o apartamento o lo que sea, sí. puede comunicarse contigo. Claro que sí. Y vos ahí ya das un diagnóstico. Claro, para un diagnóstico, por supuesto que sí, con gusto. Gusto. Bien. Y en base al diagnóstico, los pasos a seguir. Correcto. Es muy interesante. Y también vos, por ejemplo, das indicaciones de dónde ubicar las cosas, la cama o... Es que una vez que se hace una prospección y un diagnóstico, lo usual. Yo preparo una especie de plano de la casa en el que marco los lugares por donde corren estas energías. Claro. Y donde se concentran las energías perjudiciales. Entonces muchas veces basta, como decíamos hace un rato, mover la cama medio metro. Claro. Y se soluciona un problema de salud que los médicos no sabían cómo solucionar. Claro. Muchas veces las soluciones tan sencilla como eso. Claro. A veces no, pero muchas veces la solución es tan sencilla como eso. Porque son cosas que culturalmente hemos ido olvidando e ignorando. Sí. A mí me pasa un poco esto de que hemos olvidado en Uruguay, ¿no? Hemos olvidado, por ejemplo, algunas recetas, ¿no? Tradicionales, algunos alimentos que ya no consumimos. Sí. Y hemos olvidado esto también. Sí. ¿No? En general, ¿no? En donde es realmente muy importante tener en cuenta esta otra dimensión para nuestra salud, para nuestro bienestar y el bienestar de los que viven con nosotros también, ¿no? Claro. Entonces, nada, que se comuniquen contigo y ahí se puede, digamos, realinear o limpiar el espacio. Sí. Armonizar. Sería el término más adecuado. Ahí va, correcto. Claro. Gente, nos tenemos que ir. Muy bien. Una consulta. Diga algo usted. Que nosotros podamos hacer Sí. En la cotidiana como para limpiar nuestros lugares. Sin duda, ser conscientes de que el amor es más fuerte. Ser conscientes de que muchas veces discutimos y buscamos tener razón, porque tenemos el mal hábito de necesitar tener razón, y no nos damos cuenta que cuando uno tiene razón no suele tener paz. Correcto. Muy bien. Y estos conflictos por tener razón, muchas veces discutimos por pavadas, y esas discusiones por pavadas generan energías parasitarias que impregnan los lugares donde vivimos, y que después cuesta despegar y limpiar. Sí, correcto. Bárbaro. Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Sonrían siempre, que la sonrisa disuelve las tormentas. Y jueguen, porque esto es un juego y despiertan al niño interno, ¿no? Hay que despertar, Así hay es. que despabilar al niño interno que es capaz de jugar. Así que bueno, disfruten de la vida. Somos Mística, tu nueva realidad.